Hola mis queridos youtubers, hoy vamos a ver el capítulo 3 del curso de la incertidumbre, de la medida, su incertidumbre y tolerancia. Está dedicado a los decibelios. ¿Por qué? Bueno, pues que la razón es porque en instrumentación muchas veces tenemos resultados dados en dBs y también expresiones de incertidumbres dadas en dBs. Y es muy importante tener en consideración el significado que tienen estas expresiones, porque nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar con expresiones lineales, es decir, el doble de algo, la mitad de algo, no logaritmos de relaciones. Entonces nos crea muchas veces confusiones de cómo operar con ellos y cómo hacerlo. Normalmente lo que haremos siempre será recoger los datos en dBs, pasarlos a porcentajes, calcular cosas en porcentajes y después volver a pasar a dBs. Y así obtendremos los resultados correctos. Vamos a ello. Vamos a ver ahora el capítulo 3 del curso. Este capítulo trata de los decibelios. Está titulado como Una cita con los decibelios. Vamos a verlo. En general, poco sabemos de los decibelios, ya que a veces se presentan dudas de cómo debemos operar con ellos. ¿Los puedo elevar al cuadrado? ¿Los puedo dividir por 2? ¿Los puedo dividir por raíz de 3? Son algunas de las situaciones que se nos pueden presentar durante un estudio de análisis de incertidumbres o de tolerancias, cuando estas están indicadas en dBs. Intentaremos, pues, comprender el significado de los decibelios y de cómo debemos operar con ellos. El decibelio nos proporciona la ganancia o pérdida que tiene un dispositivo. Viene dado por la siguiente expresión, y es: el decibelio es 10 veces el logaritmo de la potencia de salida de un dispositivo partido por la potencia de entrada. Si hablamos en lugar de potencias en voltajes, pues será 20 logaritmo del voltaje de salida partido por el voltaje de entrada. Si hablamos en dBms, con una M aquí, eso será igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de salida partido por una potencia específica que es 1 milivatio. Por consiguiente, al estar estableciendo como referencia 1 milivatio, lo que estamos dando en dBm es directamente una potencia de salida. En esa forma de expresarla, dBms. La función logarítmica es una función que nos proporciona ganancia o pérdida y vamos a intentar ver su relación. Fijaros, si hablamos de 0 decibelios, ¿vale? Pues hablamos de que es una ganancia unidad, es decir, la entrada y la salida son iguales. En eso tenemos 0 decibelios. Si la ganancia es 10 veces la salida respecto de la entrada, entonces ahí tendremos 10 decibelios. Si la ganancia es 100 veces la salida, el valor de la salida es 100 veces mayor que el valor de la entrada, hablamos de 20 decibelios. Y así vamos viendo que, por ejemplo, pues para 60 decibelios lo que tenemos es una ganancia de 1 millón de veces. Fijaros que la ventaja de los decibelios, de usar decibelios, es que usamos valores relativamente pequeños, numéricamente hablando, respecto de el significado que tiene esa ganancia. Aquí tendríamos que manejar cifras grandísimas para operar con ellas, mientras que aquí trabajamos con cifras relativamente pequeñas. El equivalente a una suma de decibelios significa el producto de las ganancias de dos dispositivos. O sea, yo tengo un dispositivo que gana 10 dBs y tengo otro dispositivo que gana 2 dBs, su suma son 12 dBs y equivaldría al producto de la potencia de las potencias del dispositivo de 10 dBs multiplicado por el dispositivo de 2 dBs, expresado, eso sí, en vatios, ¿vale? O en milivatios, en magnitudes, llamémosle lineales.
En cuanto a las pérdidas, pues las veríamos aquí. Las pérdidas, pues si hablamos de menos 10 dB, significa la décima parte que la salida es la décima parte de la potencia de entrada, más pequeña que la de entrada, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí podemos ver la gráfica típica de una función logarítmica, en donde aquí tenemos la relación lineal de la potencia de salida respecto de la de entrada y su valor en decibelios. Así, por ejemplo, 3 decibelios, 3,01, ¿vale? Pues nos da del orden de unos 5 dB, lo que indicaría aquí el 3 estaría aquí entre medias y más o menos por aquí entre medias estarían los 5 dB. El 3 estaría aquí entre medias y más o menos los 5 dB estarían aquí. Pues bien, esto es un poco la función logarítmica. La función exponencial es justo la inversa de la función logarítmica. Es importante ver esta expresión, que es de esta forma, y es que la relación de potencias es 10 elevado a los decibelios partido por 10. Es decir, esto es el número de decibelios dividido por 10 como exponente del 10, que es la base de los logaritmos que establecimos en los decibelios, ¿vale? La función tiene esta gráfica, la función exponencial, y es justo la inversa. Aquí pasaríamos de decibelios a valores de relación potencia de entrada partido por potencia de salida. Operaciones con decibelios. Aquí vamos a intentar ver un poco la diferencia o dificultad que podemos tener para pensar o expresarnos en decibelios. Multiplicar por 2 una potencia medida en vatios significa duplicar la potencia. Es decir, el doble de 2 vatios son 4 vatios, multiplicamos por 2. El doble de 10 vatios son 20 vatios. Sin embargo, multiplicar por 2 una potencia medida en dBm, esto es una forma de expresar potencia en dB respecto de un milivatio, significará lo siguiente. Supongamos una potencia de un dBm que se corresponderá en milivatios a, pues la potencia de salida será 10 elevado a 1 partido por 10, es decir, 10 elevado a un décimo, y me sale que esto es 1,26 milivatios. Es decir, si os dais cuenta, la potencia de entrada era 1 milivatio y tenemos una potencia de salida de 1,26 milivatios, y eso se corresponde con un dB de ganancia en potencia, ¿vale? Si los dBm los multiplicamos por 2, en este caso la potencia de salida será 10 elevado a 2 partido por 10, y eso nos da 1,58 milivatios. Es decir, que si hemos multiplicado por 2 los decibelios, lo que obtenemos es una potencia de 1,58 frente al 1 milivatio de referencia. Es decir, no tenemos el doble de potencia, como veis tenemos menos. En este caso el incremento de potencia vemos que es de 0,32, de pasar de 1 a 2 dBm. De 1 dBm a 2 dBm hemos pasado a una diferencia en milivatios de 0,32 milivatios. Como veis, esto no es lineal, evidentemente es logarítmico, claro. Y el problema reside en que nuestra mente está acostumbrada a la linealidad de magnitudes. Si hacemos lo mismo para una potencia de 10 dBm, nos dará que al multiplicarla por 2 obtendremos un incremento de potencia en milivatios de 10 veces, ¿vale? Es decir, que multiplicar por 2 una magnitud en dBm nos da 10 veces la potencia. Como veis, muy diferente. Operaciones con decibelios. Diremos pues que sí se puede multiplicar o dividir los decibelios por un número. Eso sí, hay que ser consecuente con su significado, ya que la variación que se experimenta puede ser muy diferente de la esperada si usamos un pensamiento lineal, que por otra parte al que estamos habituados. Elevar dBs al cuadrado es una operación matemática que no debemos realizar. Para operar con dBs, en este sentido, primeramente los pasaremos a porcentajes mediante esta expresión, porcentaje, ya que son relaciones, los dBs son relaciones entre magnitudes, pues hablando en porcentaje los pasaremos esa relación de magnitud de dBs, la pasaremos a porcentaje con esta expresión, 10 elevado a dB partido por 10
menos 1 y todo multiplicado por 100. Y aquí nos dará el tanto por ciento. Magnitud lineal. Y luego operamos y después volvemos a recuperar los dBs mediante la expresión inversa de la otra. Y es que dB es 10 logaritmos de 1 más tanto por ciento que hemos usado, este valor es este mismo, partido por 100. Y vamos a ver, tolerancias en dBs y porcentuales en tanto por ciento. Estamos habituados a pensar en tolerancias en las que existe un valor medio al que se le suma y se le resta la semiamplitud del intervalo. Por ejemplo, supongamos un amplificador de voltaje de ganancia 2, cuyo voltaje de entrada es de 5 más menos 1 voltio, siendo por tanto el voltaje de salida, si tiene una ganancia de 2, pues de 10 más menos 2 voltios. En este caso, el valor medio declarado es la medida de la media aritmética de los límites superior e inferior. Y aquí vemos su gráfica, es decir, añadimos más 1 voltio menos 1 voltio, una función lineal, y aquí tenemos el resultado del valor medio. Pues el valor medio que teníamos aquí del intervalo se multiplica por 2 y tenemos 10. Este valor este límite superior del intervalo, 6, pues nos dará 12. Este valor inferior del intervalo, 4, pues nos dará 4 por 2, 8. Entonces al intervalo 4, 6 le corresponde el intervalo 8, 12. ¿Vale? Eso cuando trabajamos con magnitudes lineales. Se puede apreciar como cuando la ganancia en lineal con valor medio centrado, por ejemplo, en 0,5, aquí, y un intervalo de más menos 0,25, aquí tenemos 0,25 más 0,25 y menos 0,25, da lugar a un intervalo que va, fijaros, el 0,5 en lineal se corresponde con 3 dB, y aquí el límite superior me daría menos 1,2 y el límite inferior menos 6 dB. Fijaros que en lineal 0,5 centrado en más menos 0,25 da lugar a un intervalo de menos 1,2 a menos 6 dB centrado en 3 dB, con lo cual no está equilibrado, no tiene la misma semiamplitud por un lado que por otro, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Pues mira, a veces se dan tolerancias con más o menos un tanto por ciento sobre un valor nominal, por ejemplo 10 dB más menos 10%. Esto es posible, pero debemos ser sensibles a su significado. Fijaros que si estamos hablando intervalo para ganancias de un dB, de un dispositivo que gane un dB, y hablamos en términos de tanto por ciento sobre un dB, pues prácticamente los semi-intervalos son parecidos a 10%, pues casi es igual esta semiamplitud que esta semiamplitud, incluido hasta el 20% incluso, ¿vale? Teniendo en cuenta incluso el 20%. Sin embargo, si nos vamos a ganancias mayores, y nos podríamos ir al caso de un dispositivo de ganancia 30 dB, evidentemente aquí ya nos damos cuenta de que si este es el valor medio en dB, pues si este es el valor medio, la semiamplitud que tenemos aquí lineal es diferente de la semiamplitud que tenemos aquí para un más o menos 10% sobre 30 dB. Entonces veis que esto no es igual que si estuviésemos trabajando en lineal, ¿vale? Vamos a ver por consiguiente el paso de dB a tanto por ciento y viceversa. Cuando nos dan magnitudes de las cuales tenemos que trabajar en términos de incertidumbre o de tolerancia, ya veremos en su momento, pues deberemos pasar esas magnitudes siempre a porcentajes, ¿vale? Y las pasamos a magnitudes lineales. De ahí realizamos todos los cálculos que tengamos que realizar para calcular el valor medio, los límites laterales, etcétera, del intervalo de incertidumbre. Y luego volvemos nuevamente a calcular los dBs, ¿vale? Pasamos de valores porcentuales a valores en dBs. Y ahí declaramos entonces valores medios y los valores límites del intervalo que consideremos.
Y estas dos son las dos fórmulas súper importantes que hay para hacer esto. Esto para pasar los debes a tanto por ciento, hacemos todos los cálculos en tanto por ciento y después pasamos el tanto por ciento a debes nuevamente para valores medios y límites. He repetido esto porque es realmente importante. Pasos a seguir al realizar cálculos con incertidumbres y tolerancias en debes. Cálculos de promedio en debes. Nos dan diversos valores en debes. Pues lo que haremos será pasar cada uno de esos valores a tanto por ciento y usaremos esta expresión. Calculamos el promedio en tanto por ciento y una vez que tengamos ese valor, pasamos nuevamente el tanto por ciento a debes con esta otra expresión. Ya tenemos por consiguiente el valor medio expresado en debes. Cálculo de desviaciones en debes para calcular las incertidumbres, los límites de las incertidumbres. Pues en este caso, cada medida en debes se pasa a tanto por ciento. Operamos en tanto por ciento y calculamos las desviaciones en tanto por ciento. Determinamos los límites superior e inferior del intervalo de desviación en tanto por ciento, sumando y restando al promedio en tanto por ciento la desviación correspondiente. Pasamos estos límites UL y LL, upper limit y lower limit, a debes. Calculamos la semiamplitud de los intervalos en debes, restando los límites con el valor medio en debes. Escogemos la mayor semiamplitud de los intervalos en debes que hemos determinado y esa la usaremos como desviación. Y esto es todo. Les espero en el siguiente capítulo. Sin más que comentar en el vídeo de hoy, me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. No dejad de seguirnos. Hasta pronto.